Eh, Bien, entonces damos por concluido la primera parte o la primera unidad que tiene que ver con el evangelismo. Culmina el proceso de la evangelización cuando la persona es integrada a una iglesia local, se bautiza, se compromete con la iglesia local. Pero después de la evangelización viene otro proceso que es muy importante y a largo plazo, menos visible, menos espectacular, menos reconocido también dentro de la iglesia, que tiene la finalidad de conservar los resultados de la evangelización para evitar que emigren las almas que han sido ganadas con el Evangelio. En, Me acuerdo, en Uruguay, en las asambleas de Dios, había un pastor que estaba discipulando a un joven de la iglesia. En las asambleas tienen varios pastores, no solamente hay uno, depende de la iglesia, si son grandes, son iglesias pequeñas, pero siempre hay pastores que son pastores de jóvenes, de niños, pastores de misiones, pastores de educación. Hay uno que es el principal, y él era uno de los pastores que colaboraba con una denominación, en esa iglesia local, pero él estaba a cargo de otra persona que era nueva en el camino del Señor. Él estaba discipulando a un miembro de una iglesia. Ese tipo de discipulado consistía en dedicarle la vida a otra persona, la vida y el tiempo, compartir la vida. Era una relación con un miembro de una congregación. No es simplemente impartir lecciones, información, sino que tiene que ver con la vida y el tiempo que él le dedicaba a otra persona o invertía para ayudar a crecer espiritualmente a otra persona. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario, lo llamaba el joven para pedirle ciertos consejos, asesoramiento de temas espirituales o del trabajo, de cualquier índole. Él era como su papá espiritual en este sentido. Y le pregunté, primera vez que veo algo así, de guiar a una persona, de orientarla, porque le pregunté más cómo es este trabajo del evangelismo, del discipulado, no evangelismo, el discipulado. Alguien hizo una pregunta aquí, a ver. La hermana Jessica dice, tendré que retirarme de la clase. Muy bien, hermana Jessica, gracias por informar, hermano. Y, y él dijo que normalmente así se trabajaba, por lo menos en ese país, en Uruguay. Ah, en Chile, en la ciudad de Temuco, también cuando yo trabajaba en la Liga Bíblica, nos compraron Biblia, una hermana, 2 cajas de Biblia, material bíblico para evangelismo, discipulado. Y se lo fuimos a dejar con el pastor a la casa, y la hermana estaba discipulando a dos jóvenes de su iglesia, que estaban recién caminando en los caminos del Señor. Y ella no solamente le impartía lecciones una vez a la semana en la iglesia, un día domingo, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, sino que estaba en la casa de ella. Las discípulas de ella estaban en la casa, ella probablemente la había llamado y ahí estaban, la veía como una de sus hijas más. Bueno, el discipulado se trata de eso. El discipulado no es impartir lecciones nada más, sino que el discipulado cristiano es un proceso formativo hasta que Jesucristo sea encarnado en todas las áreas de la vida de sus seguidores. Esto es un poco complejo, es como la formación espiritual, es parte de la formación espiritual, porque el discipulador tiene el objetivo de que su discípulo reproduzca y encarne a Jesucristo, reproduzca la imagen de Jesucristo, crezca la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. Es un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros. Estará finalizado el proceso del discipulado cuando el discípulo comienza a discipular a otros. Mientras no comienza a discipular a otros, el proceso del discipulado no está completo. Así como el evangelismo termina cuando es integrado a una iglesia, el discipulado termina cuando el discípulo comienza a discipular a otras personas. El discipulado es una práctica cristiana muy antigua.
la iglesia primitiva, según lo que nos comenta, nos reporta Justo González, 2 años, se encargaban de discipular a otros. Otros autores indican que fueron 3 años, entre 2 y 3 años se demoraba la iglesia primitiva en nombrar a una persona como candidato al bautismo. Este proceso se conocía como el catecumenado. El catequista era el discípulo, el discipulador, y el discípulo era el catecúmeno. 3 años entonces. El último año, antes de bautizarse, él se iba a preparar 40 días con anticipación al bautismo, antes de que ocurriera el bautismo. Normalmente era el último día de Semana Santa, el día domingo, el gran día domingo de resurrección. Y durante ese periodo de los 40 días estaba ayunando. Cuando atardecía, llegaba la tarde, entonces entregaba el ayuno y luego comía. Estaba en ese proceso 40 días, preparándose en ayuno para el gran día domingo de resurrección, para su bautismo. La última semana, preparándose ya para la Semana Santa, estaba participando en las actividades eclesiásticas, las actividades espirituales de la iglesia primitiva, toda la semana, de lunes, martes, miércoles. Estaban realizando peregrinajes y visitas en el aposento alto, en el monte Calvario, el lugar donde Cristo estuvo sepultado, también en el monte, en el jardín de Getsemaní. Y después, el día jueves se bañaba porque no iba a tener tiempo para bañarse los otros días. Después estaba el día sábado, amanecía en vigilia. Y el día domingo a la mañana, cuando estaba aclareciendo o amaneciendo, se postulaba como candidato al bautismo. Y el catequista le decía a la iglesia: yo doy fe que esta persona es un creyente, porque conoce la fe, conoce a Jesucristo, es una persona convertida, y también se le ha impartido los conocimientos elementales, la fe, el arrepentimiento, Dios, Jesucristo, la muerte de Cristo, la cruz, la crucifixión. Y cuando se bautizaba, él tenía que dar el símbolo cristiano, que era el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nacido por la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, padeció, fue muerto y sepultado en Poncio Pilato. Al tercer día resucitó entre los muertos. Eso es lo que debía decir él o ella cuando se bautizaba, que era el símbolo cristiano para identificarse entre los cristianos. Se demoraban 3 años. Ese periodo de 3 años era un periodo de formación, de transformación, de cambiar la cosmovisión a un ser humano que venía de otra cultura, de la cultura pagana. Para los judíos que conocían la ley del Antiguo Testamento, los prosélitos, los temerosos de Dios, la permanencia, la asistencia a la sinagoga era su discipulado. Después simplemente debían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Por eso es que se bautizaban inmediatamente. Cornelio, por ejemplo, se bautizó inmediatamente. El eunuco se bautizó inmediatamente. En Pentecostés se bautizaron terminando escuchando el sermón. Pero la iglesia primitiva, en el siglo segundo, tercero, siglo cuarto, antes de que se reconociera el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se demoraban 3 años a los paganos transformarlo y hacerlo cristiano. Ellos estaban preparados para la muerte, para no negar a Jesucristo, ser fiel porque estaban seguros en quién habían creído realmente. Pero eso es resultado, consecuencia del discipulado a largo plazo, de los 3 años. De eso se trata el discipulado, por eso es muy importante, fundamental en todas las iglesias cristianas evangélicas este trabajo del discipulado, un seguimiento a largo plazo de una persona que ha llegado a una iglesia y que se ha bautizado, se ha integrado. Ahora debe ser educada en la fe, con la finalidad no solamente de evitar la emigración, que se vaya a otra parte o se vaya con los mormones, testigos de Jehová, o, o también acepte herejía dentro de una misma congregación, no sea inmaduro.
tiene la finalidad de que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida. Esa es la meta, la finalidad. No solamente de los discípulos, sino de todos los discípulos del Señor Jesucristo, de todos los cristianos. Reproducir la imagen de Jesús en todos los creyentes. El discipulado es una actividad, una acción, una responsabilidad bíblica. Y el discipulado no está destinado y orientado solamente para los pastores, para los presbíteros, o los obispos, o los líderes eclesiásticos, o los dirigentes eclesiásticos, para los profesionales. El discipulado es un mandato, es una responsabilidad de todos los creyentes, de todos los bautizados, todos los que han nacido de nuevo, todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta gran responsabilidad de discipular a otros. Tenemos base bíblica para esta labor, y estas bases bíblicas son las siguientes. Hermano Ricardo, por favor, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 28, verso 16 al verso 20. Hermano Alexis, después vamos a leer Marcos capítulo 3, verso del 13 al verso 15. Y después, nuevamente volvemos con el hermano Ricardo, Lucas capítulo 14, verso 25. Y después volvemos otra vez con el hermano Alexis, Gálatas capítulo 4, verso 19. Y después con el hermano Ricardo otra vez, 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2. Adelante, hermano Ricardo, si ya lo tiene ese pasaje bíblico, por favor. Sí, amén. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermano Ricardo. Ese pasaje bíblico es la gran comisión, es un mandato a todos los creyentes, es la última voluntad de nuestro Señor. Hermano Alexis, creo que quiero decir algo. No, es el leer el Ah, ok, perfecto. Ah, ya. Muy bien. Me estaba explicando entonces el de Mateo, capítulo 28, es el último mandato, la última voluntad de Cristo a todos los discípulos, no solamente para algunos, sino para todos los discípulos, los seguidores de Él. Y consiste, no lo dice evangelizar, ¿eh? Dice discipular, hacer discípulos. No discipular, evangelizar, sino hacer discípulos. Aunque presupone que antes de hacer discípulos tiene que haber evangelizado, pero el énfasis está ahí en el discipulado. También le indica que debe bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que guarden todas las cosas que Cristo le ha enseñado. Esa es la responsabilidad, la, el rol que cada uno de los miembros de una congregación debe llevar a cabo. ¿Eh? La última voluntad, la gran comisión, no solamente en el contexto de la iglesia local, sino universalmente, a todo el mundo. Esa es la primera base entonces del evangelismo, del discipulado. Hermano Alexis, adelante, el siguiente versículo bíblico. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Perfecto. Entonces, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, a los apóstoles, con la finalidad de que estuvieran con Él, al lado de Él, y luego enviarlos a predicar y darle autoridad también para expulsar demonios y sanar a los enfermos. El discipulado es eso, es estar con el discípulo, entonces, con el discipulado. No es entonces impartir lecciones una vez a la semana o en la casa también, porque el discipulado también se da en la casa, sino que consiste mucho más que dar lecciones.
consiste en dedicarle la vida o dedicarle tiempo, invertir tiempo en la vida de otra persona, estar junto a la otra persona. Aquí involucra, si lo queremos contextualizar, el invitarlo a la casa, como la hermana que estaba evangelizando a otras dos jovencitas de su iglesia, que eran como sus hijas espirituales, pero le invitaba a la casa, le pedía ayuda para distribuir las Biblias, ordenarlas y luego entregarla a las personas que lo requerían. Involucra la recreación, recrearse juntos, ir a la playa, ir a comer un asado juntos, tener alguna actividad deportiva juntos, salir en familia, ir a pescar, lo que le gusta salir a pescar, o ir al estadio, los que van al estadio, o jugar, no sé, a alguna hora, alguna actividad recreativa, y participar en la iglesia juntos. Eso es el discipulado, no solamente impartir lecciones, sino formar una amistad, una relación. Quizá por eso no se practica mucho el discipulado, porque involucra tiempo, involucra una relación, y eso implica también responsabilidad, porque se invierte el tiempo y debe estar disponible también para el discípulo, y también recursos económicos que se deben invertir para ayudar a su discípulo a crecer en la fe. Pero eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y eso es lo que debemos hacer. Y el discipulado, el modelo ya Cristo lo dio con sus discípulos. Él no se juntaba solamente una vez a la semana para impartirles lecciones, sino que estuvieron 3 años con Jesús de Nazaret aprendiendo directamente de él, estando juntos y aprendiendo en la práctica y observando lo que hacía el Señor Jesucristo. Y luego los apóstoles van a hacer exactamente lo mismo que vieron de su maestro. Esa es la responsabilidad del discipulador, enseñarle cómo es Cristo, él con el ejemplo. Aquí estamos entonces ante una responsabilidad muy grande, como lo estamos observando. En eso consiste el discipulado bíblico. El Profe, siguiente versículo bíblico. Sí, hermano Alexis, adelante. ¿y qué pasará hoy en día que en estos tiempos em, ya no se forma al discípulo? Son muy pocos los que atienden a eso y son muy pocos hermanos también responsables, porque lo que usted dice lleva tiempo. Sí, puede ser eso, hermano Alexis, el tiempo. Y la gente no tiene mucho tiempo ahora, ni para evangelizar tienen tiempo, ni para la iglesia tienen tiempo. Si tienen tiempo ni para leer la Sagrada Escritura, ni para orar. Ustedes están invirtiendo tiempo, eso es un extraordinario, porque invierten 3 horas a la semana y algunos invierten 6 horas porque algunos están tomando 2 materias en el Instituto Bíblico. ¿Y cuál es la finalidad? Servir mejor a la iglesia nada más, comprometerse mejor con la fe cristiana. Invierten algunos 3 horas y otros invierten 6 horas en el Instituto Bíblico para formarse cristiano, para responsabilizarse, para ser más como Cristo y para entregar un mejor servicio a los hermanos de la iglesia local. Esa es la finalidad, el objetivo, por la cual estudian en el Instituto Bíblico. Pero aquí los días martes, ¿cuántos somos? 3. Pero ¿cuántos evangélicos hay en Chile? Yo creo que ya está viendo las razones por las cuales no muchos realizan el discipulado, porque tiene el tiempo. Y claro, involucra mucha responsabilidad también el dedicarle la vida a otra persona. Pero si se enseñara en la iglesia, quizá nos podríamos comprometer mucho más todavía, porque esto parte del liderazgo de arriba. Claro que los líderes también tienen mucha responsabilidad con diversas actividades de la iglesia, diversos departamentos de la iglesia y algunos pastores que trabajan también, entonces tienen muy poco tiempo para poder enseñar, discipular, comprometer, formar un equipo y hacer responsable a la iglesia de que cumplan este rol tan fundamental como es la evangelización. Sí, yo creo que el tiempo, la motivación, quizá o el compromiso o la comprensión de la fe cristiana, el rol de los cristianos puede ser, porque nosotros cuando salimos a evangelizar a la calle, predicar a la calle, en nuestra iglesia comenzamos en septiembre. Toda la iglesia está con pancarta, con banderas, con instrumentos, todo sale. En la siguiente semana, ese mismo grupo se redujo a 10 y después a 5 y después quedamos muy pocos.
Bueno, eso es lo normal, la tendencia. No sé cuál será la razón. Habría que hacer una encuesta a los hermanos, pero no es solamente en el discipulado, hermano Alexis. Es en la oración, en la lectura de la palabra, en la asistencia a los estudios bíblicos y no solamente en el discipulado. En alguna iglesia le dan más énfasis a un aspecto, en otra en otro, pero eso es quizás los énfasis, puede ser, o las diversas actividades de la iglesia que satura a los hermanos y no pueden cumplir otros roles necesarios, fundamentales en la iglesia como es el discipulado. No sé, quizá el hermano Ricardo tenga más otra respuesta Sí, sobre la no, pregunta del hermano Alexis. yo eh, no sé, estoy viendo que estamos como viviendo en una rutina y esa rutina finalmente como que te cansa, y bueno, yo siempre he sido como un acérrimo enemigo de esto de no generar esto de la comunidad, porque por ejemplo, no sé si a usted le pasa que la gente le gusta cantar ese corito, esa alabanza que habla sobre la iglesia primera, y todos hacen como memoria, y yo digo, pero si ahí mismo cantábamos que nos conocíamos, porque para conocer las derrotas del otro tú tienes que conocerlo, las victorias del otro para alegrarte tú. Entonces, yo como que trato de hacer entender a eso a la gente, pero como usted dice, parece que es el tiempo. Igual darse la oportunidad de como ser sensible con otras personas, porque cuando tú lo invitas a tu vida, eh, es eso, po. Es de repente destinarle tiempo a una persona que te puede defraudar, porque puede que él con el tiempo desista de tener este compañerismo. Entonces hay varias cosas que uno debe combatir, pienso yo. ¿Ya? Y como usted dice, parte de la cabeza, no sé, bueno, igual siempre echarle la culpa a otro, pues, si no es la cabeza del diablo, pero uno no asume la responsabilidad, así que por ahí yo creo que Perfecto. sería bueno hacer una reflexión en cuanto a esto. Muy bien, hermano Ricardo. Perfecto, muchas gracias. Siguiente versículo entonces, quedamos en el Marcos capítulo 3, vamos ahora a Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Ya, acá dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviendo, volviéndose, le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 hombres al que viene en contra de él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí la lectura. Perfecto, muy bien, muchas gracias, hermano Ricardo. Según ese pasaje bíblico, el discipulado entonces consiste en amar más al Señor Jesucristo, incluso a la propia familia. Que el amor que se tiene a Jesucristo sea tan grande que en comparación a la familia pareciera que aborreciera a la familia. No solamente eso, sino que ame más a Cristo que incluso más que su propia vida. Ahí está implicando entonces el tiempo, los recursos, invertir la vida,
en el reino de Dios o a favor de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que menciona con respecto al discipulado. Amar a Cristo con suprema y alta, no podríamos decir sentimiento, sino que esto es, eh, el amor es voluntario, es racional, es deliberado, intencional y es práctico. Intenso en ese sentido, sí, puedo decir intenso, pero más que con emoción, es intenso, pero involucra la voluntad, incondicionalmente el servir al Señor. Es un esfuerzo también. Aquí la persona debe esforzarse. Eso es lo primero que menciona el pasaje bíblico con respecto al discipulado. Amar a Cristo más que cualquier otra cosa. Recuerdo de un profesor, que era en realidad fue mi profesor, el director del Instituto Bíblico, y en esa época estaba estudiando la esposa de él y la hija de él estaba en la sala de clase. Yo también estaba al lado. Y el director que estaba dando esa materia, no me acuerdo qué materia, quizás fue Pentateuco, no sé, y él comentó que cuando se convirtió el Evangelio fue realmente extraordinario, decía él. Contaba. Fue maravilloso el conocer a Jesucristo. Ya nada más importaba, decía, ahora amaba más al Señor que cualquier otra cosa, ni la familia. Es decir, aquí ya se olvidaba hasta incluso de la familia. Estaban las dos hijas y estaba la esposa, y mientras la esposa lo miraba, comenzó a correr en las lágrimas, se puso a llorar la esposa. Después tuve que consolarla, pero le salió muy, muy natural. Ni la familia siquiera importa cuando se convierte al Señor Jesucristo. El, ¿Qué más nos decía el pasaje bíblico? También a reflexionar acerca de lo que implica, en qué consiste y la responsabilidad de ser un discípulo. Consiste en, entonces, en ver las condiciones, como aquella persona comienza a construir una torre, ve primero si tiene todos los recursos, o cuando ve un general, primero toma las precauciones si puede combatir o no, mejor envía una embajada de paz para establecer las condiciones de paz y evitar una guerra, un derramamiento de sangre. Hay que calcular los costos del discipulado. Por eso que el pacto de Lausana hablaba acerca de no ocultar los costos del discipulado. Cuando se ingresa a la fe cristiana y al reino de Dios, hay que indicarle estos son los costos y esto es lo que usted va a, a invertir o va a renunciar para seguir al Señor Jesucristo. Eso es el discipulado entonces. El siguiente, Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolor de parto. Solamente las mujeres, las hermanas que han tenido hijos, saben lo que es ese dolor intenso, es muy parecido al dolor de los cálculos renales. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez cálculos renales, espero que nunca lo tenga porque dicen que es muy doloroso, mis hermanos. Hay un hermano de acá de Puerto Montt que le dio cálculos renales y él dijo que eran tan intensos, pero tan grandes los dolores, insoportables, que en un momento dijo, estaba en una silla de ruedas y se golpeó la cabeza varias veces, dijo, para que se le olvidara el dolor porque era demasiado intenso. Pero a ese nivel de golpearse la cabeza contra la pared, imagínense, la desesperación del dolor. Bueno, ese mismo dolor, simbólicamente, obvio, simbólicamente el apóstol Pablo dice, él tiene esos dolores como de parto, al fin o con el objetivo de que Cristo sea formado en los Gálatas. Bueno, ese sentimiento, esa actitud es la que tienen los ministros del Evangelio, ¿no? Los pastores, los que están a cargo de una congregación, los que son responsables de las almas de una congregación. Sufren dolores de parto con la finalidad de que Cristo sea formado en ellos, que se parezcan cada día más al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. El objetivo entonces de una congregación no es
las multitudes de miembros que puedan integrar esa iglesia. Algunos ministros del Evangelio comienzan a competir y se preguntan, ¿cuántos miembros asisten a su congregación? ¿Cuántos miembros son empresarios? ¿Cuántos miembros son profesionales, abogados, médicos? Entonces, en base a eso, comienzan a ver cuáles son los ingresos de esa congregación. Bueno, obviamente no debería ser así, y ellos no lo dicen de verdad, sino en tono de broma, algunos dicen en broma y en verdad. Pero si fuese así, el objetivo no es ese de una congregación, de la cantidad de miembros y de la clase social de los miembros que componen esa iglesia, tampoco en cuanto a la infraestructura, y ni siquiera dónde se encuentra específicamente la iglesia, si está en el centro de la ciudad, tampoco de la liturgia, porque puede ser muy hermosa la liturgia. Consiste el éxito de una congregación en la calidad de miembros, la calidad en el sentido de que encarnen a Jesucristo en todas las áreas de la vida, que actúen como Cristo actuó, que sean como Jesús, en el carácter y en el servicio. Ahí radica el éxito de una congregación. Puede ser grande, puede ser pequeña, como sea. Puede estar en el centro, en las periferias de la ciudad, puede tener una magnífica liturgia. Eso es irrelevante para determinar el éxito de una congregación. El éxito es mientras los miembros que integran ese cuerpo sean formados como Jesucristo, o sean formados en Cristo, o Cristo sea conformado en ellos. Y en Timoteo ahora, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso del 1 al verso 2, el último texto, el texto base del discipulado. Ya, ok. Eh, dice salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bien. Habíamos dicho que en la evangelización no debe quedar la impresión o la actitud paternalista, es decir, tratar a una persona como un hijo, de un padre a un hijo. Pero en el discipulado, sí, en el discipulado, la persona que discipula a otro debe ir algunos pasos más adelante. Nada más, no es que sea un mentor, pero que esté a distancia luz, de separación entre la madurez, la consagración y la santidad, sino algunos pasos más adelante nada más, que tenga un poco mayor experiencia en los caminos del Señor para ayudar a otro en el crecimiento de la fe y discipular a otro. Eso es el requisito. Y aquí sí es como su padre espiritual, porque le ayuda a dar sus primeros pasos en la fe cristiana. De eso se trata, dar los primeros pasos en la fe cristiana. Muy bien. En eso consiste entonces el discipulado. Es una vivencia formativa y reproductiva. Es un proceso formativo hasta que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida de sus seguidores. Es un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otro. Tiene base bíblica y es un rol para todos los cristianos, una responsabilidad para todos los cristianos, donde se invierte la vida de una persona, no solamente lecciones, sino vida de transformación. Es un proceso, es continuo, es a largo plazo, no es popular. Usted no va a ver un cartel a dónde puede ser una iglesia, un cartel de la librería, donde se invite a los hermanos, los cristianos, o el gran discipulador internacional que proviene directamente de Gran Bretaña, o que proviene de los Estados Unidos, que proviene de México. Nunca va a encontrar eso, va a encontrar conferencista internacional, evangelista internacional, apóstol o profeta también va a encontrar, o pastor quizás. Ni siquiera los biblistas tampoco no son muy conocidos, los biblistas. En el mundo académico sí se conocen los biblistas, pero los discipuladores no lo conocen nadie, ni los académicos, ni los neopentecostales, de los apóstoles. Nadie conoce a los discipuladores, porque son de bajo perfil, es una obra anónima,
ni siquiera la iglesia lo conoce muy bien. Es un trabajo tras bambalina, no es popular, pero es fundamental, pues muy importante. Es un proceso a largo plazo. Mm, Y también es frustrante la labor del discipulado. El hermano Ricardo creo que ya lo había dicho, invertir vida en otras personas que después van a terminar yéndose a la iglesia o hablando mal de alguien, o no va a crecer en la fe, o va a caer frecuentemente. Bueno, eso es normal, es parte del gaje del oficio. En todos los oficios hay reveses, hay reincidencias, hay frustraciones. ¿Quién no nunca ha tenido una frustración? Siempre hay frustraciones, es parte de la vida. El discipulado también. Hay personas que van a abortar la fe, van a abandonar, no van a continuar, se van a defraudar, van a reincidir en el pecado de la incredulidad. Igual que los pastores, saben muy bien esto, los pastores invierten la vida de alguien, pero después salen hablando mal del pastor. Bueno, esto es parte del proceso. El discipulado es un proceso, es continuo y a largo plazo. El evangelista predica y luego se va. El que debe continuar es el discipulador y los pastores. Los profesores también. Los estudiantes pasan por el seminario, el instituto bíblico, el, pero no está compartiendo toda la vida, todo el día, invirtiendo horas en alguien. El, imparte la clase y después se vuelven a reunir la próxima semana. Pero en el discipulado distinto, en el discipulado es un acompañamiento permanente y a largo plazo. Es diferente a todos los otros ministerios, del evangelista, de los profesores, de los pastores, de los misioneros. Podríamos decir que algo parecido porque llega desde la nada y comienza a formarlo y establece una iglesia finalmente y luego deja funcionando la iglesia, se organiza de acuerdo a los patrones culturales del grupo. El misionero yo creo que es un poco parecido al trabajo del discipulado. Es formativo también, es un proceso y es formativo. No es simplemente informativo, sino que es formativo. Busca dar a conocer y no busca solamente satisfacer la curiosidad intelectual de las personas. Consiste en encarnar a Cristo en todas las áreas de la vida. Comprende un maestro formador. También están las lecciones, claro. Están las lecciones de la gracia, de la fe, de los diezmos, de las ofrendas, de lo que es la Biblia, de Dios, del pecado, el arrepentimiento, la confesión, la reparación, la restitución, todo eso está en, en, el, en este proceso formativo del discipulado. También implica las disciplinas, está allí las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la congregación, el congregarse, el ayuno, los retiros espirituales, la mentoría, rendirle cuenta a alguien, y tareas que le sirven no solo para instruirlo, sino para guiarle la vida, es decir, para formarlo, para transformarlo, para restaurarlo o reestructurarlo conforme a la imagen de Jesús de Nazaret. Eso es el discipulado, es un proceso formativo de personas, trata con los seres humanos acá, que son criaturas de Dios, que fueron creados originalmente, fuimos nosotros, creados originalmente, conforme a la imagen de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado estropeó esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Por lo tanto, ahora en el discipulado trata de restaurar esa imagen otra vez. En el evangelismo iniciamos el proceso de la recuperación de la imagen de Dios, que lo produce el discipulado y la formación espiritual. Pero ahora no se estructura o no se restaura a la imagen de Dios en Adán, sino que se restaura a la imagen del segundo Adán, de Jesucristo, del Dios hombre, que es la imagen del Dios invisible. Es un hermano mayor el discipulador. No puede darse ni siquiera un trato descomedido hacia su discípulo, mucho menos autoritario. Algunos pueden ser que sea autoritario, pero no es
una relación de un militar, de un superior hacia un soldado, un inferior. No se trata de eso, sino de un hermano mayor, nada más. Pero autoritarismo aquí no implica ese caso. Se ha dado, sin embargo, en el catolicismo romano, que le da mucho énfasis a la mentoría, al director espiritual, a la dirección espiritual, se ha dado para el autoritarismo y para los abusos también. Pero el discipulado no consiste en ser una persona autoritaria, porque el discípulo es finalmente el discípulo del Señor Jesucristo, no discípulo nuestro, sino discípulo del Señor Jesucristo. Nosotros somos hermanos mayores que vamos orientando, dirigiendo a otra persona que está unos pasos más atrás, nada más, de nosotros. Nosotros vamos un paso más adelante, por eso podemos discipular, pero es discípulo finalmente en última instancia del Señor Jesús. Hasta que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida. El discipulado cristiano, entonces, según esta definición, no es no es la actualización del propósito eterno de Dios, de tener personas a su imagen y semejanza en su carácter y en su servicio. Es eso, tener a personas a su imagen y semejanza, tanto en su carácter como en su servicio. Ser como Dios es, en definitiva. Consisten también en morir a sí mismo, lo que dice Lucas capítulo 14, verso 27. Cristo es la prioridad número uno, entonces. Cristo debe ser amado más que cualquier otra persona y toda persona debe ser amado menos que Jesucristo. Consiste en tomar la cruz cada día. La cruz de Cristo que debemos llevar no es una enfermedad o una situación de crisis, sino que es una disposición voluntaria a sufrir dolores, persecuciones, afrentas por causa del Señor Jesucristo. Estar dispuesto a renunciar a su propia voluntad, a morir con Cristo, a llevar la ignominia, el oprobio, la humillación y a llevar también a ser capaz de llevar el, sí, la humillación, el desprecio de parte del mundo hacia los cristianos, hacia Cristo. En eso consiste el llevar la cruz cada día, el ligarse a Cristo más que a las ideologías. Bien, eso es entonces el discipulado, un proceso formativo de personas hasta que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida, en carácter y en el servicio, es decir, en el ser y en el hacer. Es un proceso igualmente el discipulado, y a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros discípulos. Termina el proceso del discipulado cuando el discípulo comienza a discipular a otras personas. Un discípulo es formado para formar a otros, replicar lo que los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo con otras personas. Y esto a su vez van a replicar lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo que, que ellos experimentaron y cómo ellos fueron formados. Y así, 2000 años de esta práctica, algunos más o menos, y unos precarios, pero igual de alguna forma se ha hecho discipulado. El discipulado no es que no se ha hecho, pero algunos bien, otros más o menos, y algunos muy, muy precarios, pero se ha hecho una especie de discipulado. Además que el culto, la conversación, la convivencia, los retiros espirituales, las actividades de la iglesia, cuando se está construyendo la iglesia, todo eso son instancias del discipulado informal. Aquí nosotros estamos hablando de un discipulado ya más consciente y más deliberado. Aquí en el Instituto Bíblico estamos aprendiendo eso, un discipulado consciente y deliberado, más o menos formal, pero se da de manera muy informal, pero se da. Aprendemos bien, aprendemos mal, pero se aprende de alguna manera, porque cuando digo esto es que lo que aprendieron mal enseñan mal. Y de acuerdo también el tiempo, yo me acuerdo que contaban hace un tiempo atrás cómo solucionaba los problemas internos la iglesia cristiana. Bueno, no toda la iglesia, algunas iglesias cristianas. Un pastor vio que dos diáconos se aborrecían, se odiaban, pero eran muy comprometidos con la obra. Y eran sus diáconos.
Y él, el pastor quería solucionarlo, pero parece que no le obedecía, las predicaciones no lo tomaban en cuenta, no sé qué habrá pasado. Pues yo creo que le enseñó acerca de amar al prójimo, de tolerarse, de soportarse, de la tolerancia, pero no entraba la palabra en ellos, parece. Entonces conversó con ellos, le dijo, quiero conversar con ustedes dos, después del culto se van a quedar. Se quedaron. Me van a acompañar a un lugar, fueron a una cancha, había un forado y ahí se podía ingresar. Y no había nadie, ahí estaban solos. Yo me he dado cuenta que ustedes tienen problemas muy serios que hasta ahora no lo han podido resolver. Pero esto no podemos continuar con este problema, con estos conflictos, porque somos cristianos. Vamos a solucionar este problema aquí, dijo. Vamos a solucionar estos problemas ahora mismo. Se van a sacar la chaqueta y se van a sacar la corbata y se van a remangar y vamos a solucionar estas cosas como hombre, dijo. El que pierda le va a tener que pedir perdón al otro. Y los hermanos obedecieron y se agarraron a combo los hermanos y el que perdió le pidió perdón al otro. Y así solucionaron esos problemas. Eso ocurrió en la época de los 70 más o menos. 60, 70. Bueno, era bien rudo la vida de la gente en esa época y también la misma característica se aplicaba a la iglesia. Así se solucionaban los problemas en ese entonces. Es una especie de un discipulado, claro, precario, pero se aprendió mal. Se solucionaban los problemas de esa manera. Eh, por eso digo que se ha hecho el discipulado, algunos mal, algunos precarios, algunos torcidos, algunos malos y otros excelentes, muy buenos. Eso depende de cada una de las personas, de los discipuladores, pero se ha dado. Es un crecimiento cuantitativo y cualitativo, en cuanto a la calidad y en cuanto a lo numérico también. Recuerdo a mi profesor Osvaldo Fernández Giles, que era rector del seminario teológico presbiteriano Juan Guzmán, creo que se llamaba que se llama el seminario. Lamentablemente se enfermó y falleció, pero contó en una oportunidad cuando estamos en Fatela, dijo, un pastor muy joven de nuestra misión comenzó a implementar y el crecimiento de la congregación, y la congregación realmente creció, pero los presbíteros le llamaron la atención y lo sacaron de la iglesia. No le gustó para nada la idea de que la iglesia presbiteriana creciera, porque están aplicando principios de las ciencias sociales que son, bueno, ellos sabían y tienen algunos principios cuestionables, y también René Padilla lo cuestiona, pero lo aplicó y que quería que la iglesia creciera. Y dijeron ellos, ¿cómo es posible que la iglesia crezca tan rápido? Eso no es posible. ¿Qué clase de calidad de cristiano estamos produciendo aquí en esta congregación? Lo vamos a cambiar al pastor, lo sacaron. Él lo encontraba absurdo esa idea de los presbíteros. ¿Por qué cambiar a un pastor si la iglesia está creciendo? Bueno, porque en la iglesia presbiteriana, por lo menos ese sector, ese grupo, lo que estaban buscando es lo que estamos hablando nosotros, de que los cristianos, los miembros de la congregación, crezcan en la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen del Señor Jesucristo. El énfasis de ello es la calidad. Pero el discipulado no es solamente la calidad, pues también es lo cuantitativo, que se multipliquen los discípulos. Una vez que el discípulo esté formado, comienza a discipular a otras personas y así se vayan multiplicando, que crezcan en números y también en cuanto a la calidad. No debe sobreenfatizarse un aspecto en perjuicio de otro aspecto, sino que tiene que haber un equilibrio entre crecimiento cuantitativo y cualitativo. En el discipulado no existen creyentes pasivos de la banca, creyentes receptivos, creyentes de culto, de liturgia, de ritos únicamente, una rara especie de miembro de club social religioso. En el discipulado no existen consumidores de religión, sino que el discipulado consiste en personas comprometidas con la fe, en el servicio, imitar el servicio del Señor Jesús. Pero la sociedad postmoderna se caracteriza por eso, por ser consumidores de religión. La sociedad es así, consume la religión, toma lo mejor del catolicismo romano, de las iglesias ortodoxas, del luteranismo,
del anglicanismo, de la iglesia reformada, de los presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, carismáticos, del budismo, hinduismo, jinismo, jainismo, astrología, de todo. Eso le gratifica, le da una satisfacción en algún sentido. Otros miembros, y esto los pastores también lo saben muy bien, se han dado cuenta de la experiencia, que hermanos de nuestras congregaciones en realidad no han sido discipulados para nada, ni mucho menos, como no han sido discipulados, tampoco han discipulado a otros. Por lo tanto, son creyentes pasivos. Son cristianos evangélicos que, como los católicos romanos, van a la iglesia, pero no para ser formados como una disciplina espiritual, para ser formados como Cristo, sino que van a la iglesia para calmar su conciencia nada más. Así lo dicen los pastores. Vienen a la iglesia para calmar su conciencia, para que no se sientan tan mal durante la semana y para cumplir con el Señor, como si Dios necesitara su asistencia o permanencia en el culto el día domingo. Para eso nomás va, para sentirse bien consigo mismo. Pero el discipulado es mucho más que eso, es, como lo hemos estado viendo, en reproducir la imagen de Jesucristo, ser conformado a la imagen de Jesús dentro. Bien, bueno, estamos llegando casi a la hora, alcanzamos a trabajar esto, después la presentación lo voy a enviar a los correos electrónicos. Mientras tanto, ¿algún comentario, hermano Ricardo, hermano Alexi, antes de finalizar y estar despidiendo la clase? No, por mi parte, es bueno volver a es bueno volver a las raíces, ¿no es cierto? A la esencia del Evangelio y volver a tomar el estilo bíblico. Sin duda que pensaba que los tiempos hoy en día son tan distintos como hablábamos delante, que muchas veces no nos estamos dando el tiempo y también siempre nos preguntamos por qué no crecemos en la iglesia. Y me quedó muy grabado un día cuando usted dijo, profe, que en la constancia de la predicación, en perseverar, que hay una iglesia en Valdivia que está creciendo bastante Sí, y el método, el método es bíblico de predicar, predicar, predicar y predicar y no exactamente cansarse. correcto. Exactamente, sí. Y Sí, sí, sí. estamos siendo una iglesia tan, no sé qué palabra utilizar, pero eh, como que buscamos las cosas placenteras, rápidas, y si no funciona, lo dejamos. Ah, claro. Sí, Pero, sí, profe. bueno, como estaba comentando, leí un libro del catolicismo romano, decía, ellos también tenían la misma preocupación, decían, estamos desarrollando un ministerio de conservación nada más. Lo que vio un católico romano, un sacerdote que hablaba acerca de teología práctica, parece que hablaba otro tema. Y yo dije, pero este problema también lo tenemos nosotros, los evangélicos. También estamos desarrollando un ministerio de conservación, es decir, es conservar a los hermanos que no se vayan de lo que ya están ya, pero no ganar a más. Creo que es el ministerio de la gran mayoría de nuestras iglesias, un ministerio de conservación. Sí, yo, bueno, igual es como fuerte un poco hacer esta reflexión. Yo, la verdad es que de las campañas que solemos ir, ¿cierto? Los pentecostales, mm, los sábados en las noches, sí, típico, donde invitan unos tremendos predicadores y uno ve que en realidad los evangelistas hoy en día casi no tienen a quien invitar al más nuevo a la iglesia porque no llegan. Y no sé, y yo miro con pena un poco el recurso que se está usando hoy en día, que es que pasen primero los que no son convertidos, no pasa nadie. Después pasen los que tienen enfermedades, los que tienen pena, y al final igual termina una montonera de gente adelante, pero del propósito de una campaña evangelística no se cumple. Entonces la gente dice, estuvo bonita la campaña, pero en realidad no se cumplió el propósito. Entonces, es como usted concluye, estamos en una situación
Que claro, nos preocupa mucho que se mantengan los que están, pero no hacemos grandes esfuerzos para que lleguen, ¿no? Y eso es triste, ¿no crees? Muy bien, hermano Ricardo. Perfecto. Creo que el hermano Alexi quería decir algo más, ¿o no? Sí, profe, que el otro día leí la estadística, eh, porque salió la estadística del censo hace un tiempo atrás, o no, no sé, habrá ¿Ya? sido un mes por ahí, y leí que los evangélicos en cierta forma había una esperanza de que habíamos crecido bastante, pero en realidad solamente crecimos como 1,4%. Wow. De un 15, un 16 parece que teníamos en el censo anterior, creo que fue el 2000, creo que fue el anterior, 2001, por ahí, 2000. Eh, Se pensaba que habíamos crecido bastante, pero en realidad el que creció bastante están haciendo los ateos. El ateísmo está creciendo bastante. Los católicos, ya los que antes decían ser católicos, hoy en día se están dando cuenta que ser católico es porque tienes que profesarla, pero y hoy en día ya se están declarando agnósticos. Hay un Correcto. gran número alto en ese. Y evangélicos somos muy pocos. El crecimiento fue, o sea, igual creció un poco, ¿no? Pero, pero muy, muy poco en realidad. Y ese habla también de la sociedad que hoy en día vivimos, que no solamente acá en Chile pasa esto, sino que tenemos también los indicadores en Estados Unidos, que en Estados Unidos también un pueblo que nació siendo cristiano, que Estados Unidos en general era como cristiano, hoy en día el 50% o el 46% creo por lo que me acuerdo son cristianos, el otro 50% son agnósticos, ateos. Entonces es una sociedad que hoy en día está afectando al mundo entero en realidad. Mm. Ok, correcto. Sí, yo quería decir solo algo que el otro día me Sí, marcó tanto en una campaña que nosotros titulamos la campaña que hicimos en Maullín de Salvación y Milagro, Noche de Salvación y Milagro. Y yo en realidad decía, harto audaz el título, un poco por los milagros. mm, Y el pastor hacía esa reflexión, que hoy en día los cristianos van con la mente a hacer, de poner en duda la existencia de los milagros. Y yo la verdad es que me sentía súper mal porque quizá uno inconscientemente porque no quiere que nada salga mal, pensando que si es que no hay milagros, salió mal. Pero nosotros deberíamos promover esas cosas porque hablamos de un Dios poderoso, entonces yo creo que hay hartas cosas que tenemos que aprender y mejorar, porque si no, bueno, vamos a seguir en esta situación que aunque el hermano él comenta que hubo un leve crecimiento, pero igual estas tendencias, en realidad, bueno, no sé si sea una tendencia, pero se revierten rápidamente. O sea, podemos en pocas generaciones dejar de existir como pentecostales y eso es preocupante, para mí al menos. correcto. Muy bien. Perfecto, mi querido hermano. Muchas gracias por su intervención.